virtuales, no estamos haciendo clase presencial. Lamentablemente el COVID ha vuelto nuevamente a subir y eso nos están limitando. Lo que vamos a hacer ahora es revisar. Disculpen ustedes. ¿Logran ver la pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a hacer generalidades. Lo que nosotros hacemos inicialmente es ver a un paciente como un todo, es revisar al paciente cuando nos llega. Si bien es un paciente que viene dirigido hacia cabeza y cuello, es un paciente que debemos examinarlo todo en relación a nuestro segmento. Debemos empezar por la cabeza, por las áreas donde el paciente tiene exposición, donde podemos visualizar cuero cabelludo. Si tiene cabello, metemos los dedos dentro del cuero cabelludo, y si no lo tiene, pues miramos las lesiones sospechosas de malignidad. Es importante para nosotros hacer una ectoscopía, ver cuáles son las lesiones que nos pueden parecer que pueden ser malignas, porque tenemos, como vamos a ver más adelante, los patología, tanto el cáncer de piel, que es una patología bastante frecuente. Una vez que nosotros hacemos la ectoscopía, comenzamos a mirar, tocamos cuero cabelludo, revisamos atrás de las orejas, alguna lesión en la piel. Debemos pasar hacia la cavidad oral. En la cavidad oral les pedimos que abran la boca. La apertura normal es de unos 3,5 centímetros, 4 centímetros, si es que el paciente tiene dientes, no tiene dientes, si es edéntulo parcial, edéntulo total, y si es que logramos ver alguna tumoración dentro de la cavidad oral, en la orofaringe, que es lo que nos permite ver macroscópicamente. Una vez que nosotros hemos examinado cavidad oral, examinamos cuello. En el cuello es importante para nosotros examinar la tiroides y la búsqueda de ganglios o cualquier otra masa que podamos encontrar en el cuello. Eso nos va a permitir a nosotros poder tener una presunción diagnóstica y determinar ante qué patología podemos estar. En este caso se le pidió a un residente que hiciera el video examinando al paciente y vemos que hay un desorden. El residente va desde la ectoscopía, toca cara, examina cuero cabelludo y va de frente al cuello y posteriormente va hacia la cavidad oral, cuando deberíamos seguir una secuencia. Yo les vuelvo a decir, nosotros examinamos a un paciente como todo cuando él recién nos llega, pero sabemos de que los pacientes vienen dirigidos, ya han sido evaluados por otros especialistas, por otros servicios incluso, y nos llegan ya con los resultados. Y tenemos que decirles, un momento, déjenme a mí practicar lo que yo he aprendido, y comenzamos a hacer una evaluación. Cuando les pedimos que abran la boca o examinamos cavidad oral, tenemos que ver la presencia de algunas lesiones, como les dije, los dientes también, y si es que hay movilidad o no de la lengua. Eso es importante para nosotros para poder determinar si es que tenemos algunas lesiones. Porque, como lo van a ver o ya lo vieron con el doctor Quirós, tumores en la lengua, es importante ver si es que se mueve o no esta lengua. En este caso tenemos un paciente que es una foto, lamentablemente no es un video, pero que nos permite visualizar que el señor tiene un trismus. El paciente, como habíamos dicho, la apertura de la cavidad oral es más o menos de unos 3 centímetros a 4 centímetros, lo normal. En este caso, el paciente está limitado por un trismus, que nos haría pensar en varias probabilidades diagnósticas. Uno, si yo veo a este paciente que tiene un aumento de volumen, como se ve en esta zona, podría tratarse de un absceso que me está comprometiendo partes blandas y que por lo tanto me produce ese trismus, esa limitación de la apertura bucal. Pero también puedo tener un trismus por una tumoración maligna que ya me está comprometiendo músculos pterigoideos que no me van a permitir abrir la boca. Por lo tanto, desde ya yo ya sé que es un paciente que no es tributario de manejo quirúrgico, porque la enfermedad es más extensa de lo que yo puedo hacer la resección quirúrgica.
Entonces, ya indirectamente nos están dando parámetros de que si ese paciente es quirúrgico o no quirúrgico. El paciente llega o la imagen que estamos viendo es un paciente con trismus, que tenemos que determinar. Si es que es por un proceso infeccioso, obviamente se hacen los drenajes, las curaciones y el paciente va a ir mejorando, o es por una patología maligna que me limita esta apertura bucal. Doctora, pero también podría tener una luxación de mandíbula, que se le salió una luxación bilateral. Sí, efectivamente, cuando el paciente tiene una luxación bilateral de mandíbula, no puede cerrar la boca. A veces nos llegan interconsultas de emergencia, paciente con luxación de mandíbula, vamos y lo primero que hacemos es tratar de cerrar la boca, lo cierra. Eso no es ninguna luxación porque los cóndilos están en su cavidad glenoidea. Entonces, nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que plantearnos nosotros como probabilidades diagnósticas de acuerdo a los signos y síntomas que vamos a ir recogiendo de nuestra historia clínica y de nuestro examen físico. Esto es otro de los exámenes que nosotros hacemos con alguna frecuencia. Es un examen de nasofibroscopía. Se ingresa una fibra óptica a través de una de las fosas nasales por el que ventile mejor el paciente, que nos permite ver base de lengua, bueno, fosas nasales, base de lengua, laringe. Podemos atravesar cuerdas vocales y podemos llegar hasta la tráquea incluso. Es un examen que con época post-COVID lo hemos utilizado con mucha mayor frecuencia, ya que hemos tenido muchos pacientes con estenosis traqueales post-intubación en pacientes COVID, con neumonía COVID. Entonces, pero es un examen que nos sirve para poder visualizar senos piriformes que pertenecen a la hipofaringe, nos permite visualizar las cuerdas vocales, la movilidad de estas cuerdas vocales y podríamos atravesar la tráquea para ver si es que hay la presencia o no de estenosis traqueales, de fístulas traqueoesofágicas, que también son patologías que las hemos visto. Este equipo que nosotros tenemos tiene una visión invertida. Todo lo que nosotros vemos, la epiglotis está hacia abajo, aquí la estamos viendo que está incluso en forma de omega, es una visión invertida. Todo lo derecho mío es izquierdo del paciente y todo lo izquierdo mío es derecho del paciente. Yo sé que mi equipo tiene esas características, por eso tengo que tener cuidado cuando voy a hacer la descripción de los hallazgos. Porque puedo ponerle, paciente con lesión en cuerda vocal derecha cuando la tenía en el lado izquierdo. Entonces, tenemos que tener conocimiento ante qué equipo estamos. Generalmente los equipos vienen con una muesca a este nivel la muesca se tiene que poner a las horas 12 para poder orientarnos. Como ya nosotros conocemos nuestros equipos, omitimos esa muesca. Pero si nos vamos a colocar ante un equipo nuevo, debemos saber cómo es la visión. Este equipo de nasofibroscopía tiene canal de trabajo. Podríamos por ahí aspirar las secreciones, instilar la lidocaína para poder atravesar las cuerdas vocales o incluso tomar muestras de biopsia. Lamentablemente, lo que no tenemos son las pinzas de biopsia porque no son reesterilizables. Por lo tanto, las enfermeras en nuestro hospital no nos pueden brindar una pinza. Y la institución, obviamente, no nos da una pinza para cada paciente que lo requiramos. En cuanto a la parte de las generalidades, también debemos tener conocimiento de la nomenclatura de la dental. Eso es importante para nosotros, para poder hablar un solo idioma, para poder uniformizar criterios y hablar de una manera, de una jerga médica o una jerga odontológica, como podríamos decir. Cuando nosotros hablamos de manera coloquial con nuestros vecinos, con nuestros amigos, decimos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros hablamos. Pero en el argot odontológico, en el argot médico, pues hablamos de nomenclatura dental, que tiene dos códigos. Este código fue adoptado por la Federación Dental Internacional y tiene 2 dígitos. El primero va a corresponder al cuadrante donde se encuentra el diente. ¿Ok? Y vamos a empezar. Cuadrante superior derecho es el número 1,
pasamos según las manecillas del reloj, cuadrante superior izquierdo, el número 2, cuadrante inferior izquierdo, el número 3, y cuadrante inferior derecho, el número 4. Ese va a ser el primer número de los 2 dígitos que vamos a tener. El segundo número va a corresponder al diente o a la ubicación del diente de acuerdo en cada arcada dentaria. En los adultos normalmente tenemos 8 dientes en cada arcada dentaria, 7 que brotan espontáneamente y un octavo que muchas veces no brota y necesita tratamiento quirúrgico, que es la tercera molar. Muy bien, ¿se entiende eso, doctores? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. entonces, si nosotros vamos hablando y vamos diciendo, como esta es una clase, lamentablemente tenemos que volver a teórico práctico, yo necesito que ustedes participen también, porque si no estoy hablando como un monólogo nada más, ¿ok? Muy bien. El segundo dígito va a corresponder a los dientes en su ubicación. El 1 es el incisivo central, incisivo lateral el 2, el canino es el número 3, el primer premolar, segundo premolar el 5, el 6 el primer molar, 7 y como les dije el 8 la muela del juicio. Eso se va a dar en un adulto. Los niños tienen también su nomenclatura propia, por lo tanto también tienen cuadrantes 5, 6, 7, 8, igual en la manecilla del reloj, pero ellos solo tienen 5 dientes en cada cuadrante, como vamos a ver. Entonces, si yo les digo la pieza 3.3, ¿a qué ubicación me corresponde? ¿O a qué diente corresponde? ¿Y no? Disculpe, doctor, ¿no lo escuché? ¿No, doctora? Canino. Sí. Sí, canino. Efectivamente, el punto 3 es canino, pero si es 3.3, ¿dónde se encuentra? ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? ¿Dijo 3.3, doctora? Sí, 3.3. Ah, en la parte inferior. Inferior, Inferior izquierda. izquierdo. Efectivamente. ¿Y por qué es que nosotros hablamos este idioma o tratamos de uniformizar criterios? Porque cuando tenemos cáncer de cavidad oral y más que nada de reborde alveolar, entonces la historia clínica la encontramos de la siguiente manera. Paciente, vamos a poner que sea varón, paciente varón de 68 años que inicia cuadro con tiempo de enfermedad de más o menos unos 4 meses, que inicia cuadro con movilidad y dolor, empieza 4.5. Acude a odontólogo, le hacen una endodoncia, persiste con el dolor y anota movilidad y tejido a nivel de la pieza 4.6 que llega hasta la pieza 4.7. Se le realiza una biopsia donde nos sale carcinoma epidermoide. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a encontrar nosotros las historias clínicas. Ya no las vamos a encontrar como paciente de varón de 68 años con tiempo de enfermedad de 4 meses que inicia cuadro con dolor e inmovilidad de pieza del segundo premolar de cuadrante inferior izquierdo, derecho, perdón. De cuadrante inferior derecho, que además se agrega movilidad y presencia de tejido que va hasta el segundo premolar. Todo ese relato lo resumimos en pieza 4.5 que llega hasta pieza 4.7 y ya sabemos de qué segmento es lo que estamos hablando. Por eso es que se uniformizan criterios y es algo que nosotros debemos tener conocimiento. Igual, vienen ustedes, sus amigos, una radiografía panorámica. Ah, mi amigo es médico, él va a ser médico, quiero que me la lean. Lo que van ustedes a leer en una radiografía panorámica es obturación de piezas 2.6, obturación de pieza 3.8 o 3.7, ausencia de pieza 3.4. Supongamos, entonces ya sabemos a qué segmento se está refiriendo y a qué diente es que
están haciendo colación a la hora que hacen la descripción. Como les dije, en los niños también hacemos nosotros nuestros nomenclatura dental, pero lo que va a variar es que ellos solamente tienen 5 dientes por arcada dentaria. ¿Hasta cuándo yo considero que es una dentadura de niño o es una dentadura de adulto? Cuando noto la presencia de 6 dientes en una de las hemiarcadas. ¿Ok? Ellos solamente tienen el diente, el canino central, el incisivo central, el incisivo lateral, canino, primer molar, segundo molar. Cuando aparece un sexto diente que correspondería al primer premolar, más o menos entre los 10 años aproximadamente, ya pasan a tener una nomenclatura de adultos. Otro de los conceptos generales que debemos tener es la clasificación en cuanto a los tipos de mordida que nosotros tenemos. La que vamos a ver es la oclusal de Angle. Tenemos 3 tipos de mordida. La clase 1, que es la normal, que la mayoría de nosotros deberíamos tener, la clase 2, donde ya vemos ciertas alteraciones, y la clase 3, donde también tenemos alteraciones esqueléticas. ¿Que puedo tener alteraciones en la clase 1? Sí, pero no son alteraciones esqueléticas, van a ser alteraciones de posicionamiento de dientes que se puede corregir muy bien con ortodoncia. ¿Cuál es lo importante para poder nosotros decir qué tipo de mordida tiene cada paciente o cada persona? Es la llave canina que tienen que encajar ahí, y además la llave del primer molar. ¿Ok? Esos son nuestros llaves para poder determinar qué tipo de clase de mordida tiene cada uno. ¿Que puedo tener mordida mixta? Sí, las puedo tener, pero lo general y lo que nosotros debemos saber son estos tipos de mordida. Estas alteraciones que se van a dar de manera esquelética también van a repercutir a nivel de partes blandas. Como vemos aquí, esto es lo normal, como les digo, pero aquí tenemos que el mentón o que la mandíbula no creció y el maxilar creció normal. Otro de los comentarios, ya no hablamos de maxilar superior, maxilar inferior. La literatura todavía lo va a mencionar, pero generalmente hablamos de maxilar y de mandíbula. Esos son los términos que nosotros vamos a manejar y encontrar. Aquí tenemos que el maxilar creció normal, pero la mandíbula no creció. Eso es una mandíbula retrasada, puedo tener una micrognatia, no creció, el paciente, la persona de niño cuando empezaba a caminar se cayó, puedo tener alteraciones sindrómicas, como van a ver, con la doctora Marchino generalmente llevan este tema. Entonces son patologías donde la mandíbula no crece al son del maxilar. Tratamiento va a depender de la edad que tienen los pacientes. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, entre los 5 años aproximadamente, a estos pacientes los podemos mandar a ortodoncia externa, con estos aparatos que antes se veían en la televisión, que les ponían a los pacientes para dormir, pues esa es la ortodoncia externa, que puede favorecer el estímulo de crecimiento y el paciente no necesite una cirugía más adelante. Eso es hasta que el paciente alcance la madurez ósea. En el caso de las mujeres es a los 16 años, en el caso de los varones a los 17 años. Por eso que estas alteraciones de tratamiento, para poder dar tratamiento, se hacen a partir de los 16 años o 17 años, dependiendo del sexo que tenga la persona. Porque si yo voy a hacer cirugías correctivas, pues va a necesitar varios tratamientos, varias cirugías hasta que el paciente adquiera la madurez ósea. En este caso tenemos que la mandíbula es la que ha crecido. A esto lo que nosotros llamamos prognatismo. El prognatismo es cuando la mandíbula crece más en relación al maxilar. Pero puedo tener yo 2 alteraciones aquí. Una, que el maxilar creció normalmente
y la mandíbula creció más de lo normal. Eso ocurre más o menos a la edad de en la adolescencia. Entre los 12 y 13 años comienza a verse esta alteración. Por lo tanto, el maxilar creció normal, pero la mandíbula crece más de lo normal y eso es lo que llamamos un prognatismo verdadero. La otra alternativa es que el maxilar no creció, lo que debió haber crecido, y la mandíbula sí. Esto también es una mordida tipo 3, pero es un pseudoprognatismo. Tratamiento quirúrgico igual. Aquí yo no solo voy a tratar las partes óseas, sino que también tengo que considerar la repercusión en los tejidos blandos que va a haber, además de la vía aérea, porque tengo aquí una vía aérea más ancha que al cambiar estas disposiciones de los tejidos, tanto óseos como partes blandas, pues va a haber una alteración en la voz y eso tiene que saber los pacientes. Otra de las alteraciones que también se puede dar es que puedo tener el crecimiento de un cóndilo. Esto es una patología que se puede presentar también en la adolescencia. Generalmente comienza a haber una lateralización del mentón, se va hacia un lado y vamos a ver que el paciente tiene crecimiento mayor de un cóndilo. Es una patología compleja, porque no solamente puede crecer el cóndilo, puede crecer la rama también, parte del cuerpo de la mandíbula, pero para lo que nosotros debemos saber es que puedo tener una hiperplasia condilar, que me va a llevar a esa alteración. Tengo que determinar si es que todavía está en crecimiento o no hay crecimiento, pido exámenes auxiliares como una gamografía y puedo dar el tratamiento respectivo de acuerdo a la edad que tiene el paciente también. Ahí tengo mi hiperplasia condilar en relación al otro cóndilo, por eso que está la desviación de la mandíbula, del mentón hacia el lado contralateral, y eso es algo que tengo que pensarlo cuando veo a un joven o una señorita de más o menos unos 16, 17, 20 años. Muy bien, el tratamiento de estos pacientes tiene que ser con tratamiento de cirugías ortognáticas. ¿Logran ver la pantalla, doctores? Se ve Sí, una doctora. diapositiva en blanco, doctora. Ok, muy bien. Sí, entonces, cuando nosotros vamos a trabajar estos tipos de patología, la cirugía, la mordida tipo 1, la mordida tipo 2, tenemos que hacer tratamientos en ambos segmentos, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Y esto es una cirugía ortognática. Felizmente para nosotros la ciencia ha ido avanzando también, que nos permite meter en un software estas tomografías de cortes muy finos que nos van a dar dónde es la alteración y dónde es que se tienen que hacer los cortes para poder llevar a la mejor mordida al paciente. Entonces se trabajan en ambos segmentos. En la mandíbula lo que se hace es una osteotomía sagital de rama tipo Obegeser, que vamos a cortar respetando el paquete nervioso, el paquete vascular, el nervio dentario inferior, hay que respetar, no se tiene que lesionar, y sacamos este segmento, como se está viendo, que nos va a permitir tanto adelantar la mandíbula como retroceder la mandíbula, de acuerdo a la patología que tiene el paciente. Si yo tengo un paciente con un prognatismo, pues debo retroceder la mandíbula, que es lo que por lógica se me va a ocurrir. Pero si el tipo de mordida, como les dije, es un tipo 3, si yo tengo un gap de más de 1.5 centímetros de separación, pues tengo que retroir la mandíbula, pero además tengo que adelantar mi maxilar. Por lo tanto, son cirugías ortognáticas bisegmentarias, lo que nosotros llamábamos antes bimaxilares, pero volvemos a decir, es maxilar y es mandíbula, por lo tanto, bisegmentarias. Nos permite adelantar y retroceder. ¿Qué hacemos? Aquí estamos viendo que se fija con unos placas y tornillo para darle la estabilidad a la mordida, a lo que hemos adelantado o hemos retrocedido.
Esta es la Obegueser, la segmentaria de rama. Y lo que vamos a hacer en el caso del maxilar es hacer unas osteotomías tipo Lefford. Lo que está señalado aquí de rojo es lo que semeja a una fractura tipo Lefford 1. Ojo, cuando ustedes hablen de fractura, que la van a tocar con alguno de los doctores, para que podamos catalogar las fracturas tipo Lefford, tiene que ser todo el segmento, que va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, o si quieren, va del izquierdo hacia el derecho. La cosa es que tiene que ser todo el segmento. Yo no puedo hablar, tiene un trazo Lefford 1 en el lado derecho y un trazo Lefford 2, que es el azul, en el lado izquierdo. Eso no es factible. O es Lefford 1 que va desde un lado hacia el otro, que el rojo sería el Lefford 1, el azul sería un trazo tipo Lefford 2 y el verde sería tipo una Lefford tipo 3. ¿Ok? Lo que nosotros solemos utilizar en estos tipos de patologías es la Lefford tipo 1, en algunos casos una Lefford tipo 2, o hay una combinación que es una Lefford tipo 1 alta, que se hace, hay un doctor que es un mexicano, el doctor Guerrero, que hace este tipo de incisiones. Entonces, es una mezcla entre un Lefford 1, Lefford 2, pero hace así. ¿Ok? Esos son los cortes de osteotomía que nosotros solemos hacer, que nos permite adelantar el maxilar para poder llevar a la mordida que queremos. Doctora, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la mordida que queremos? Por eso les dije, esto se hace un planeamiento quirúrgico, se pone hacia un software y ahora con las impresoras 3D pues imprimen una férula que es a la que nosotros vamos a llevar la mordida. Y ahí es donde se va a fijar para después colocar las placas y tornillos. Antiguamente se hacía mediante una cirugía de modelos. Esos modelos que ven ustedes en los odontólogos, pues ahí era donde se planeaba, se hacía la cirugía y se llevaba, pues igual se sacaba la férula para poder hacer la cirugía, colocarlo en el momento quirúrgico para saber cuál es la mordida que vamos a ver. Aquí tenemos una paciente con un prognatismo donde se ha hecho la cirugía bimaxilar o bisegmentaria. Esta es la férula que yo les digo que se coloca en el momento de la cirugía, que me va a permitir el avance del maxilar mediante una Lefford 1, en este caso se ponen placas y tornillos para evitar que esto vuelva a su lugar, y mediante la colocación de esta férula. Una vez que termina, se ha trabajado en la mandíbula también, una vez que se termina la cirugía, retiro la férula porque es la mordida a la que yo llevaba, pero dejo al paciente en el postquirúrgico con ligas, porque si bien he trabajado los segmentos óseos, tengo que trabajar las partes blandas porque los músculos tienen memoria, entonces con las ligas tengo que irlos manejando diariamente para poder llevar a la mordida que yo quiero y no tener un fracaso en las cirugías. Aquí esta es la osteotomía tipo 1 o tipo Lefford, se colocan las placas y tornillos, y esta es la osteotomía de rama sagital tipo Obegueser, donde que nos permite tanto avanzar como retroceder. Igual, la osteotomía Lefford 1 me permite avanzar como retroceder, la segmentaria tipo Obegueser me permite avanzar y retroceder de acuerdo al planeamiento quirúrgico que se le ha realizado al paciente para poder llevar a cabo esta cirugía ortognática. Muy bien. Ahora, el último tema que vamos a ver ahora son las glándulas salivales. ¿Siguen viendo la pantalla, no, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Como nosotros sabemos, las glándulas salivales se componen en las glándulas salivales mayores y en las glándulas salivales
menores. Aquí en este esquema vemos las glándulas salivales mayores, que son las que se presentan en pares. Las glándulas salivales mayores son la parótida, la glándula submaxilar y sublingual, que son las que vamos a tener tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Las glándulas salivales menores no se presentan en pares. Son una glándula que está localizada dentro de la mucosa de la cavidad oral, de la laringe, como vamos a ver. Estas glándulas salivales tenemos cerca de 500, 800 glándulas menores, distribuidas tanto en la mucosa oral, faringe, laringe y mucosa sinusal. Son derivados del ectodermo y tienen la producción de más o menos 1,5 litros de saliva en 24 horas. La glándula parótida, por ejemplo, su saliva es más líquida, las glándulas sublinguales son un contenido más mucoso. Están gobernados por el sistema nervioso autoinmune. Eso es algo que nos ayuda a nosotros porque yo puedo estimular la producción, no la producción de saliva, sino la liberación de la saliva, por ejemplo, para poder examinar a un paciente y comenzar a decirle, ¿sabe qué? Piense usted en un ceviche, piense en unos tallarines rojos, en un jugo de fresa, de maracuyá. Lo que estoy haciendo indirectamente, estoy estimulando la secreción de la saliva para que me permita tener un mejor examen de, por lo menos, de la glándula parótida, como vamos a ver. La glándula parótida es la glándula más grande que tenemos, tiene una forma prismática que va desde el arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Generalmente esa es la región donde la vamos a encontrar. De la región preauricular pesa 25 gramos, su conducto de drenaje es el conducto de Steno y una de las características que debemos saber en cuanto a la glándula parótida es que tiene ganglios tanto intraparotídeos como extraparotídeos. ¿Y por qué es esa referencia que tenemos? Porque debemos diferenciar si es que podemos presentar metástasis a nivel de estos ganglios, ya sean intraparotídeos o extraparotídeos. Son patologías que pueden ser propias de la glándula salival, pueden venir dando metástasis de otro sitio, como pueden ser propias de los ganglios tipo linfomas. Entonces, eso es una de las características que yo tengo que saber. Al tener ganglios tanto intraparotídeos como extraparotídeos, puedo tener metástasis. ¿Metástasis de dónde podría ser, doctora? Podría ser metástasis de cáncer de piel que esté localizado por encima de la glándula parótida, como vamos a ver cuando veamos cáncer de piel. Otra de las características importantes que nosotros debemos saber es que la glándula parótida está relacionada con la emergencia del nervio facial. La glándula parótida atraviesa el nervio facial, el nervio facial atraviesa la glándula parótida y me va a dividir en lóbulo superior y lóbulo inferior. Esa división es quirúrgica, no es prácticamente una división anatómica, es una división quirúrgica que me va a permitir a mí, cuando yo haga tratamiento quirúrgico, una parotidectomía, determinar si hago una parotidectomía superficial, que es todo lo que está por encima de la glándula, o hago una parotidectomía total sacando el lóbulo que está por debajo también del nervio facial. Aquí lo que esta imagen nos permite es ver el conducto de Steno, nos permite ver que el nervio facial, como les digo, atraviesa toda la glándula parótida, está en relación con todo el tronco de la parótida, y cuando nosotros vamos a operar, hacer una parotidectomía, lo que tenemos que ubicar es la emergencia del nervio facial. Esta emergencia tiene su reparos anatómicos, no es que yo entre, voy a operar, voy a sacar el tumor, listo, el paciente me queda con una parálisis de toda la cara, si es que cogí todo el tronco del nervio facial. Entonces, son reparos anatómicos que debemos tener al momento de hacer nuestras cirugías. Como les había dicho, tengo el nervio facial, me divide en lóbulo superficial, todo lo que está por encima de este, y lóbulo profundo, lo que está por debajo. ¿Qué otras estructuras tienen relación con la glándula parótida?
pues la arteria carótida externa, que también la atraviesa, pero en un plano más profundo. La arteria carótida externa no la voy a ver generalmente cuando hago una parotidectomía. La voy a ver cuando tengo un tumor grande del lóbulo profundo, pero que se va hacia el espacio parafaríngeo. Entonces, no es algo que lo vea con facilidad cuando realizo la parotidectomía, pero sí debo tener conocimientos anatómicos porque puedo lesionar, e incluso la arteria carótida externa la lesiono, pues voy a tener una lesión que no me va a llegar la irrigación a los diferentes segmentos de la cara. Y también tengo que en ella nace la vena yugular. Tanto la arteria carótida como la vena yugular están en un sentido más profundo. No es algo que lo voy a encontrar, pero debo tener el conocimiento anatómico de esas estructuras. Aquí vemos el nervio facial, que se divide generalmente en 5 ramas, en el nervio temporal, en la rama temporal, rama frontal, la rama cigomático y la rama marginal mandibular o nervio de Jaffe. Tengo también un nervio cervical. Estas ramas bucales, la anatomía del nervio facial es diferente, en cada persona se va a presentar de manera diferente. Generalmente se forman 2 troncos, en cuanto sale la emergencia del nervio se divide en 2 troncos, que me va a dar este superior en 3 troncos y este inferior en 2 troncos. Eso es lo que normalmente ocurre, pero las variaciones anatómicas pueden ser diferentes a cada paciente. Lo importante es que cuando hacemos una parotidectomía debemos encontrar la emergencia del nervio facial y de ahí comenzamos a hacer nosotros la disección. La cirugía de la parotidectomía va a demorar hasta que encuentre el nervio. Una vez que encuentro el nervio son 2 horas más. Entonces, si el nervio lo encontré en media hora, son 2 horas y media. Si el nervio lo encontré en 3 horas, estamos hablando de 5 horas de cirugía. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es encontrar el nervio para no lesionar esta estructura. Habíamos dicho que está en relación a la carótida externa y al nacimiento de la vena yugular. Lo que estamos viendo aquí es el conducto de Steno. Este es el sitio de drenaje de la glándula parótida, que lo vamos a encontrar a nivel de las piezas 2.5, 1.5. Ese normalmente es el lugar donde vamos a encontrar el conducto de Steno. Por eso que yo les comentaba que podemos evaluar esta permeabilidad del conducto. Paciente con una parotiditis, paciente con una papera, vienen con un proceso inflamatorio agudo. Nosotros ordeñamos la glándula parótida y vamos a ver la salida de secreción purulenta a través de este conducto de Steno. Si en este momento ustedes hacen un examen, le van y piden a su mamá, a un familiar que tiene ahí, y ubican ustedes el conducto de Steno, como les vuelvo a decir, a la altura de la pieza 2.5, 1.5, porque son bilaterales, estimulan, mamá piensa en un ceviche, piensa en alimentos que sean cítricos, que es lo que me van a estimular la salida de la saliva. Entonces estimulo, ordeño y van a ver cómo sale la saliva, cómo se moja alrededor o en algunos pacientes sale incluso como un chisguete. ¿Para qué también me sirve a mí evaluar esta permeabilidad del conducto? Si es que el paciente tiene cálculos a nivel de estos conductos. Si el paciente va a venir por un dolor agudo, se va a quejar una cialoadenitis, una inflamación, una parotiditis, y a la hora de ordeñar, pues no va a haber la salida de esta saliva. Por lo tanto, yo puedo tener una presunción diagnóstica clínica que la voy a corroborar con mis exámenes auxiliares. ¿Qué pediría para descartar o no la presencia de cálculos? Pues una ecografía de conducto de Steno o de parótida. Muchas veces se puede ver. Los que se podría hacer es una cialografía, que es el tratamiento, se hace un pequeño corte si es que hay un cálculo y se logra sacar el cálculo si es que es muy grande. Si son pequeños, el paciente lo logra eliminar por sí solo. Las otras glándulas salivales que tenemos mayores son las glándulas submaxilar. Mayores, como les vuelvo a decir, porque se presentan en pares. Y también
por el tamaño que tienen las glándulas. Se encuentran debajo del suelo de la boca, tienen una forma prismática, pesan 7 gramos y su conducto de drenaje es el conducto de Wharton. Lo importante de la glándula submaxilar son que está en relación con la rama marginal del nervio facial. Cuando yo hago una cirugía o cuando el paciente tiene un tumor generalmente maligno, que sea de la glándula submaxilar, que me está ocasionando una parálisis de la rama marginal del nervio facial, o sea, el paciente no va a mover cuando habla este segmento, eso me orienta a que probablemente es un tumor maligno que está comprometiendo la rama marginal del nervio facial. Entonces, son estructuras que yo debo tener en cuenta que a la hora de hacer mi reporte, mi anamnesis y mi historia clínica en mi examen físico, debo describir y colocar la presencia o no de lesión del nervio facial, porque tiene que estar escrita en la historia, porque yo sé que por el acto quirúrgico, por la manipulación, voy a ocasionar una paresia, se va a mover más despacio, va a tomar un par de meses en que se recupere el paciente, pero no debe haber una parálisis. Si ya el paciente presenta la parálisis, tiene que estar consignado en la historia clínica, porque el paciente lo primero que va a decir después de la cirugía es, no, yo no tenía así, eso ha quedado después de la cirugía. Entonces nos vamos a la historia clínica, señora, aquí dice que ya había una parálisis y eso es lo que tiene que estar consignado en la historia clínica. El conducto de drenaje de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton, que está en el piso de la boca. Eso lo vamos a encontrar a la hora que nosotros vamos a abrir la boca. Vamos a ver unas imágenes. Cuando nosotros realizamos la submaxilectomía o dentro del proceso de una disección de cuello, pues tenemos que sacar la glándula salival y se llama submaxilectomía. Este procedimiento tenemos que tener cuidado de las estructuras nerviosas. Nosotros debemos de conocer nuestra anatomía para no lesionar al paciente. Si es un tumor maligno que ya está infiltrando las estructuras nerviosas, pues ahí voy a tener que sacrificar esos nervios. Pero si es un tumor maligno o un tumor benigno sin compromiso de las estructuras nerviosas, pues el paciente tiene que salir igual, sin compromiso de las estructuras nerviosas. En el caso de la glándula submaxilar, como habíamos dicho, la rama marginal del nervio facial, el nervio hipogloso, que está por debajo en un plano profundo, y además por debajo de la mandíbula vamos a tener el nervio lingual. Entonces, son 3 estructuras nerviosas importantes que debemos tener cuidado cuando hacemos una submaxilectomía, pero va a depender del tiempo quirúrgico. Esos son 4 tiempos quirúrgicos cuando nosotros hacemos la submaxilectomía y nos vamos a ir encontrando con estas estructuras. A diferencia de la glándula parótida, la glándula submaxilar no tiene ganglios intraparotídeos, solo tiene ganglios extraglandulares. Esta glándula submaxilar no hay ganglios intraparotídeos, por lo tanto no puedo tener metástasis ganglionar dentro de la glándula. Que puedo tener metástasis en la glándula, eso es diferente, pero metástasis ganglionar dentro de la glándula no. ¿Qué hago para poder determinar si es que estoy tocando la glándula submaxilar o estoy tocando los ganglios? Pues tengo que hacer un examen bimanual. En el caso de la glándula submaxilar, no es que yo la voy a tocar por aquí. La doctora, si yo describo, tiene una glándula hipertrofiada, está grande, de consistencia algo aumentada, móvil, y tiene más o menos unos 2,5 centímetros. Entonces, eso es un examen muy relativo. Para poder hacer una descripción de una glándula submaxilar, tengo que hacer un examen bimanual. Con una mano fijo,
la glándula y con la otra mano me permite examinar y poder determinar si es que estoy examinando la glándula o a lo mejor estoy examinando los ganglios periglandulares. Eso se va solo a determinar con un examen bimanual. Hace unos 4 meses me llegó una paciente que había sido operada de un tumor maligno de seno maxilar. Extrainstitucional, los pacientes se operaron fuera. La paciente viene con un aumento de volumen a nivel de la región submaxilar, le piden una BAF con guía ecográfica y sale el resultado glándula submaxilar. Metastásico a glándula submaxilar. No puede ser. Ese tipo de tumor que la paciente describía no tiene mucha relación a lo que me está describiendo la biopsia. Al examinar, al hacer el examen bimanual, se palpó muy claro la glándula submaxilar de características normales y adyacente a esta glándula se palpaban 2 ganglios que tenían consistencia dura, aumentados de tamaño, móviles, poco móviles, que pues se podía delimitar. Se solicita una nueva biopsia y me sale metástasis ganglionar de carcinoma epidermoide. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Porque si yo me dejo guiar por la biopsia, obviamente estamos hablando de una metástasis de la glándula salival, lo que le correspondería a la paciente es hacerle una submaxilectomía. Al hacer este examen bimanual más detallado, pues solicitar la BAP de los ganglios, o sea, haciendo una descripción específica de lo que yo estoy encontrando para que puedan los ecografistas y el patólogo hacer la biopsia de los ganglios, mano de la glándula, efectivamente salió positivo para metástasis ganglionar de un carcinoma epidermoide. Y ya a esa paciente lo que le correspondía era hacerle una disección de cuello, si es que yo quería controlar la enfermedad. Entonces, por eso es importante el examen físico que debemos tener nosotros. Lamentablemente, ustedes, porque ha vuelto a subir los casos de COVID, han limitado la asistencia de los alumnos nuevamente, no pueden tener estas vivencias. Pero yo trato de traerles con las fotos, con las imágenes, con los videos, tratar de poder estimularlo lo poco que se puede hacer mediante la parte virtual. Lo que está señalando las flechas son los conductos de drenaje de las glándulas submaxilares. Hablamos de los conductos de Wharton. Esas son las carúnculas. Estas carúnculas se van a encontrar en el piso de la boca. ¿Por qué son importantes? Uno, porque drenan ahí las glándulas, pero es importante porque están cerca a este frenillo lingual. En este caso es un paciente que tiene un frenillo bastante posterior, corto, que no le causa ningún problema ni para hablar ni para poder sacar la lengua. Pero hay pacientes que sí tienen estos problemas, estos frenillos, que a la hora que nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico debemos tener cuidado de no obturar estos conductos de drenaje, porque de lo contrario pues me va a producir una cialodenitis de ambas glándulas, un proceso inflamatorio hasta que esto se resuelva. Un frenillo, esto es bastante anterior, esto es a la línea media, en un recién nacido, y esto es en un niño grande. ¿Cuándo nosotros debemos examinar, más que nada para los que van a ser pediatras, los que quieren ser pediatras, deben examinar a sus pacientes, determinar si es que tienen este frenillo para ser derivado a los especialistas, ya sea cirujano de cabeza y cuello, ya sea cirujano general, ya sea cirujano plástico, también he visto que están haciendo estos procedimientos, o también los odontólogos. El que tenga la experiencia y lo pueda realizar tiene la capacidad de hacerlo, pero el diagnóstico principal lo tiene que hacer el pediatra, el médico que o en el SERUM
dependiendo de dónde van a estar ustedes, hacer el diagnóstico de este tipo de patología y enviar al paciente a que sea sometido a tratamiento quirúrgico antes de que aprenda a hablar. Estamos hablando de más o menos a la edad de 1 año y medio a 2 años. Esa es la edad promedio en el cual debemos operar a estos pacientes, antes de que aprenda a hablar, porque el cerebro también aprende a hablar. A este paciente que es más mayor, que debe tener por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando de unos 6, 7 años aproximadamente, estos pacientes yo les hago la cirugía, pero tengo que mandarlos a terapia para que puedan volver a aprender a hablar, porque ellos tienen limitación a la hora de protruir la lengua, pero además tienen limitación en la pronunciación de algunas palabras, de algunas letras. Entonces, es importante, y puede ser pregunta de examen, ¿cuándo es que se realiza la frenectomía o por anquiloglosia? Bien, antes de que el niño aprenda a hablar, entre el 1 año y medio a 2 años de edad. Aquí vemos un paciente ya adulto con un frenillo, porque vienen y nos dicen, aquí están las carúnculas del conducto de Wharton. Doctora, pero yo me quiero operar. Ok, yo los opero, no tengo ningún problema en operar a estos pacientes. Este es un adolescente, tendrá 12, 13 años más o menos, por lo que está cambiando los dientes. Y los opero, pero sí tengo que decirle que el efecto inmediato que se va a notar es que va a poder protruir la lengua, sacar la lengua, pero no va a hablar correctamente. Tiene que llevar terapia para que pueda mejorar en esa habla. Aquí ya se hizo el corte y se le ponen los puntos teniendo cuidado de no obturar los conductos de drenaje de los orificios de drenaje de los conductos de Wharton. Las otras glándulas salivales mayores son las sublinguales. Se encuentran bajo la lengua, en el piso de la boca. Son las más pequeñas, tienen mayor producción de contenido mucoso y no tienen solo un conducto de drenaje, sino varios conductos, entre 10 a 12 conductos de Bartolino o de Rivinus, llamados según la literatura. Vamos a ver que las glándulas salivales están compuestas por diferentes tipos de células, por diferentes acinos, acino seroso, acino mucoso, acinos mixtos, que me van a dar los diferentes componentes de acuerdo al tipo de glándula en la cual voy a estar, ya sea una glándula salival mayor, ya sea una glándula salival menor. Acino mucoso, seroso y los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en estas glándulas salivales. En cuanto a los tumores de las glándulas salivales, son poco frecuentes, entre 0 a 1% de todos los tumores, que constituyen el 3% de las neoplasias que afectan a la cabeza y el cuello. La patología más frecuente que nosotros vemos en nuestra consulta es el cáncer de piel. La segunda patología con frecuencia que nosotros vemos son los nódulos tiroideos, ya sea nódulo maligno. La tercera patología que deberíamos ver en frecuencia, o la segunda que deberíamos ver con mayor frecuencia, es el cáncer de laringe. Como vamos a ver en otra clase, esa es una patología que se presenta con relativa frecuencia. Es la segunda en que afecta dentro del segmento de cabeza y cuello, pero que nosotros ya no lo vemos tanto porque felizmente tiene muy buena respuesta la radioterapia en estadios iniciales. Entonces, las glándulas salivales son patologías poco frecuentes, el 80% corresponden a la parótida y de ellos el 80% son tumores benignos, el 20% son tumores malignos. El 10% de los tumores salivales asientan sobre las glándulas submaxilar y el 50% de ellos son benignos. El otro 10% corresponden a las glándulas sublingual y a las glándulas accesorias o glándulas salivales menores. Las causas de los tumores de las glándulas salivales no están bien definidas, no sabemos qué es lo que produce un tumor de glándula salival. Hay factores predisponentes como la radiación, la edad avanzada, algunos trabajos como la goma, asbesto, la plomería, pero no es que podamos decir
el paciente, no sé, trabajó toda la vida en un aserradero y por eso es que tiene un tumor de glándula salival, porque le preguntamos a otro paciente, señor, ¿usted ha trabajado en un aserradero? No, nunca trabajé en eso e igual tiene un tumor de glándula salival. Entonces, no es algo que esté bien definido, no tenemos una teoría que nos diga es por esto, pero lo que sí sabemos es que se presentan con cierta frecuencia. Lo que vemos aquí en esta proyección es lo que más semeja a lo que yo aprendí o una memotecnia que la aprendí cuando yo era alumna. O sea, de eso hace ya muchos años. ¿Ok? Era la regla de los 80. ¿Y en qué consiste la regla de los 80? Es cuando hablamos de un tumor de parótida, de un tumor de glándulas salivales, el 80% se van a localizar en la parótida. El 80% van a ser tumores benignos y el 80% van a corresponder a los adenoma pleomorfos o también llamados tumor mixto. ¿Ok? Entonces, esa es la regla de los 80. Como yo les digo, yo lo aprendí, esa es una memotecnia que la aprendí desde alumno, y esa es la regla de los 80. Si a mí me hablan de un tumor de glándulas salivales, lo primero que debo pensar, tumor de glándula salival, el 80% en parótida. El 80% son benignos, el 80% adenoma pleomorfo. ¿Qué es lo que vemos aquí también? Que cuanto más grande es la glándula, mayor probabilidad de que sean tumores benignos. Cuanto más pequeña es la glándula, mayor probabilidad de que estemos ante un tumor maligno. Lo otro que podemos sacar, que el adenoma pleomorfo es la patología benigna más frecuente de todas las glándulas salivales. El adenoma pleomorfo se presenta con mayor frecuencia a nivel de la glándula parótida, pero también es el tumor más frecuente dentro del resto de las glándulas salivales. En cambio, en la patología maligna sí va a variar de acuerdo a qué glándula vamos a estar. ¿Cuáles son los signos o síntomas? Pues generalmente es un bulto, un aumento de tamaño, de volumen, en la hinchazón en el ángulo de la mandíbula, en la región preauricular, o puedo también tenerlo en la región retroauricular. En el cuello, en la boca o cerca de ellos, porque estoy hablando, generalmente se presentan, como les dije, en un 80% en la glándula parótida, pero también puedo tener un aumento de volumen en el paladar blando, puedo tener un aumento de volumen en el piso de boca, entonces va a depender de dónde está localizada esa glándula que está comprometida. Entumecimiento de una parte del rostro, debilidad muscular en un lado del rostro, dolor constante en una región de la glándula salival. Esto no es tan cierto. El dolor se presenta más cuando tengo un paciente que está comprometiendo o tengo un proceso agudo de una cialoadenitis o un cálculo que me esté ocasionando una obstrucción, por lo tanto se va a desencadenar un proceso inflamatorio en las glándulas salivales y me produce dolor. Generalmente no tienen mayores molestias y es más, hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta de que tienen un tumor en las glándulas parótidas. Hay personas que llegan a la consulta y me dicen, doctora, mire, me ha crecido acá esto. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, ya hace como 8 meses, por decir. ¿Y usted cuándo se dio cuenta? No, es que vino mi comadre y ella me vio, oye, ¿qué tienes ahí? Y recién me di cuenta. Entonces, son pacientes, son glándulas que van creciendo lentamente, que no producen dolor, por lo tanto, pueden llegar a tener varios centímetros incluso. La dificultad para tragar va a depender dónde está localizada el tumor, en qué glándula está localizada. Tengo una glándula salival en la orofaringe que ha crecido, pues obviamente me va a producir dolor. Tengo un tumor en el lóbulo profundo de la glándula parótida que se va al espacio parafaringio, obviamente por la anatomía me va a producir molestias para deglutir, para tragar, y problemas para abrir mucho la boca también de acuerdo a dónde están localizados estos tumores. Hay criterios que me orientan a que son
se trate de un tumor benigno o se trate de un tumor maligno. La duración en años se orienta más hacia un tumor benigno. En cambio, la duración en meses es más hacia un tumor maligno, un crecimiento rápido, un crecimiento duro, como vamos a ver del tumor, me hace pensar en que puede ser un tumor maligno. Tanto benignos como malignos tienen ligera predominancia en el caso de las mujeres, pero es una proporción muy pequeña. Puedo tener tanto tumores en varones como en mujeres, pero levemente hay una inclinación a que estos tumores se presenten en mujeres. El dolor es raro en los tumores benignos, es más frecuente en los tumores malignos por compromiso del nervio generalmente. La parálisis facial es rara en tumores benignos, salvo que estemos ante un tumor de origen neuronal. Estamos ante un schwannoma, estamos ante una neurofibromatosis, eso sí me pueden producir una parálisis facial, pero que son tumores benignos. En cambio, sí puedo tener una parálisis facial en un tumor maligno. Por eso que es importante cuando hacemos la historia clínica determinar el estado del nervio facial. Cuando se mueve nos orienta más a benigno, cuando no hay esa movilidad, pues nos orienta que es un tumor maligno que está infiltrando tejidos adyacentes. Ya salió de la cápsula del tumor y está infiltrando otros tejidos, por eso que tiene poca movilidad. La consistencia, cuando es una consistencia dura, cuando es una consistencia pétrea, pues nos orienta más a que es un tumor maligno. En cuanto a la epidemiología, los tumores benignos son más frecuentes en mujeres. Los tumores malignos presentan casi igual incidencia entre ambos sexos. Como les dije, es una pequeña predominancia en las mujeres. Los tumores benignos se presentan mayormente entre la segunda y tercera década de la vida. El tumor mixto o adenoma pleomorfo o pleomórfico es el más frecuente de todos los tumores benignos de las glándulas salivales. Si a mí me dicen cuál es el tumor más frecuente de las glándulas salivales, pues el adenoma pleomorfo y es el tumor benigno más frecuente. En cuanto a la patología maligna, sí vamos a tener diferentes componentes. Si hablamos de un tumor de parótida, el tumor más frecuente, el tumor maligno, es el carcinoma mucoepidermoide. Y este carcinoma mucoepidermoide, puedo tener carcinoma mucoepidermoide de alto grado, de grado intermedio, de bajo grado. Eso ya lo dejamos para los especialistas. Pero el tumor más frecuente maligno de la glándula parótida es el carcinoma mucoepidermoide. A diferencia del resto de las glándulas, donde vamos a tener el carcinoma adenoide quístico. Entonces, glándulas salivales, el adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente en todas las glándulas. Si ustedes me dicen, o la pregunta, diga usted cuál es el tumor maligno más frecuente de la glándula parótida, es el carcinoma epidermoide. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente de todo el resto de las glándulas? Pues el carcinoma adenoide quístico. Bien. Los hemangiomas y linfangiomas también los vamos a encontrar en el territorio de las glándulas salivales, básicamente en el territorio de la parótida. Eso es algo que nosotros podemos tener con relativa frecuencia en la infancia. Son niños que pueden nacer con estas patologías, con estas alteraciones del linfangioma. Este es un recién nacido. Antes de que me olvide, todas las fotos y videos que yo les he presentado y que les voy a presentar son con autorización, ya sea de los padres o ya sea de los mismos pacientes. Si los pacientes me han autorizado, yo les puedo poner la foto. Si los pacientes aceptan que les tomen la foto, pero yo les digo, los voy a presentar ante mis alumnos, me dicen que no, pues ahí nada más queda, para evitar conflictos de intereses. Este niño fue un recién nacido que en controles prenatales ya se había determinado que tenía esta patología de este linfangioma cérvico-facial.
lo primero que se hizo en cuanto nació el niño fue hacerle la traqueostomía para asegurar la vía aérea y posteriormente se tomaron las tomografías para poder determinar cuál es la extensión de la patología. Aquí vemos el gran linfangioma. Este es un linfangioma que me compromete tanto cervicofacial, y lo que nosotros podemos ofrecer a estos pacientes es el tratamiento quirúrgico de la parte del cuello. No nos metemos en la parte de la región parotidia, porque como habíamos visto, tenemos el nervio facial que atraviesa la glándula parótida. Imagínense en un adulto que este nervio mide más o menos 2 milímetros, en un recién nacido pues sería mucho más pequeña y tenemos mayores probabilidades de dañar el nervio facial y quedaría pues con una parálisis bilateral. Hay otras alternativas de tratamiento como agentes esclerosantes que pueden dar buenos resultados, y lo que nosotros hacemos, ofrecemos el tratamiento de la parte cervical. En cuanto al diagnóstico, igual, nosotros tenemos que tener una evidencia científica, hacer una biopsia aspiración con aguja fina. Nuestro BAF de preferencia es una BAF, biopsia aspiración con aguja fina, con guía ecográfica. Esto es algo que también ha ido cambiando en el tiempo. Lo que se hacía era: tengo un tumor en la parótida, le pido mi biopsia aspiración con aguja fina, pido la BAF. Lo que hacemos ahora es hacer la BAF con guía ecográfica. ¿Por qué? Para disminuir los riesgos de error. La sensibilidad y especificidad de la biopsia aspiración no es tan alta en los tumores de parótida. Por lo tanto, se asocia a la ecografía para que el ecografista vea la zona que es más sólida para poder hacer ahí la punción aspiración con aguja fina. Por eso que nuestro examen que nosotros solicitamos es la BAF con guía ecográfica, y eso lo van a ver en diferentes temas que nosotros vamos a tratar. La tomografía y la resonancia magnética me sirven para ver la extensión de la enfermedad. Si yo tengo un tumor pequeño, pues suficiente hacer mi BAF con guía ecográfica. Pero si tengo un tumor grande, un tumor y que incluso puedo tener una parálisis facial, pues sí tengo que determinar la extensión de la enfermedad y sería útil la tomografía o una resonancia. Esto nos lleva a que nosotros debemos aprender a hacer el uso racional de los exámenes auxiliares. Yo trabajo en una institución de la Seguridad Social donde, digamos, ni a mí ni al paciente nos cuesta nada solicitarle una ecografía, una biopsia, una tomografía, una resonancia, un PET scan, qué sé yo, cualquier examen que pueda solicitarlo. Pero eso también tengo que saber, de acuerdo a mi examen físico, qué exámenes voy a solicitar. No es que voy a pedir y pedir por pedir. Ustedes están recién en aprendizaje, que no están recién en aprendizaje, ya están a punto de salir de la universidad, tienen que saber hacer el uso racional de los exámenes auxiliares, como también el uso racional de los antibióticos, porque la resistencia a los antibióticos es bastante alta y nos estamos quedando sin medicamentos para utilizar. Muy bien, sigamos. Esta es una imagen de una BAF con guía ecográfica de un tumor localizado en la región parotidia o infraparotidia. ¿Por qué se hace con guía ecográfica? Como les vuelvo a decir, para disminuir los riesgos de error. Entonces, eso es lo que nosotros solicitamos ahora. Ya por más que yo palpe el nódulo de la parótida o de la glándula submaxilar, prefiero que estos exámenes sean con guía ecográfica porque voy a tener una mejor lectura de los resultados. En cuanto a los tumores más frecuentes que nosotros vemos, uno es el adenoma pleomórfico, o también llamado tumor mixto. No se olviden, a veces no los pongo aquí, pero se los escribo y se los voy diciendo. Y cuando les hago la pregunta,
¿El tumor mixto es el tumor más frecuente de qué glándula? No me responden porque se olvidaron que también es conocido como el adenoma pleomorfo. Muy bien. El tumor mixto o adenoma pleomórfico es el tumor más frecuente, como habíamos visto. El 60% de todas las neoplasias de las glándulas salivales, como les dije, no es solo de la glándula salival, sino de todas las glándulas salivales, tanto mayores como menores, en cuanto a tumor benigno. Promedio se presenta en la quinta década de la vida, el 80% se localizan en la glándula parótida, el 10% en la glándula submaxilar y el otro 10% en el resto de las glándulas salivales. Se presentan como masas indoloras de crecimiento lento. Pueden llegar a medir varios centímetros porque, como les dije, no producen dolor. A veces los pacientes no se dan cuenta. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctora, mire, tengo esta bolita. ¿Y cuándo se dio cuenta? ¿Desde cuándo lo tiene? No sé, doctora, solamente que he bajado como 10 kilos de peso y ahí recién me di cuenta que tengo esta bolita. Entonces, como no producen dolor y no causan mayor sintomatología, pues pueden llegar a medir varios centímetros. Predomina en el sexo femenino, como habíamos dicho, suelen ser solitarios y bien definidos. Histológicamente se componen de células epiteliales ductales o glandulares y de tejido mesenquimatoso. Lo importante del adenoma pleomorfo es que tienen este porcentaje de malignizarse. Tienen hasta un 25% de malignizarse y se convierte en un cáncer, sea ex adenoma pleomorfo. Esa es la patología en la cual se va a convertir. ¿Todos los pacientes van a llegar a un cáncer hexadenoma pleomorfo? No, solo un 25%, pero no sabemos quiénes son los pacientes que están dentro de ese 25%. Por lo tanto, paciente que viene con un diagnóstico de un adenoma pleomorfo, paciente a quien yo tengo que sugerirle el tratamiento quirúrgico. Yo soy cirujano y le planteo a los pacientes cuál es el tratamiento que deben requerir. El paciente le explico que si está localizado en la glándula parótida, pues puede tener daño del nervio facial o por lo menos una paresia. En el acto quirúrgico no debería dañar el nervio, pero sí una paresia. Si está localizado en la glándula submaxilar, pues puede tener una paresia del nervio marginal, pero tengo que sugerirle que ese es el tratamiento que debe seguir, que existe un porcentaje de malignidad que no sabemos si es que estará dentro de ese porcentaje. Si el paciente me dice, sí, me quiero operar, procedo con los prequirúrgicos. Si el paciente me dice, no, quiero pensarlo, ok, venga usted en una nueva cita y si decide tratamiento quirúrgico, pues comenzamos con los prequirúrgicos. Si quiere todavía continuar con controles, pues lo hacemos. Pero, ¿sí? Pero en la historia clínica tengo que anotar, paciente no desea tratamiento quirúrgico al momento. ¿Qué ven ahí, doctores? Algo les... Un incremento de volumen. ¿Dónde es el aumento de volumen? En el borde, en el ángulo maxilar. En el ángulo izquierdo. de la mandíbula, ¿verdad? Sí, doctora. Ahí está. Aquí lo vemos, ¿se ve mejor? Este paciente llega época de pandemia. Bueno, como les vuelvo a decir, al no poder llegar los alumnos a las consultas, pues a la práctica, pues tuvimos que comenzar a tomar fotos y todos eran con mascarilla porque no sabíamos cómo se comportaba el COVID tampoco. Bien. Tiempo de enfermedad, más o menos unos 8 meses. Era un tumor de más o menos unos 3 centímetros, localizado en el ángulo de la mandíbula, infraauricular, perdón, izquierdo. Consistencia. ¿Les interesaría saber? Sí, doctora, para ver si Sí. es hueso o partes blandas. Ok, es de consistencia blanda.
¿Qué más les interesaría saber? Si es móvil, si no es móvil. Sí es móvil, de bordes bien definidos. Ok. ¿Qué más en el examen físico tengo que saber yo? ¿O qué tendría que colocar en mi Si es historia doloroso. clínica? Si es No doloroso. le duele. No le duele, doctor. Ni porque lo toque, lo mueva, no le duele. Si ha afectado Tuvo el mismo. en su fisiología, o sea, en abrir o cerrar la mandíbula. No, no hay afección en abrir ni cerrar la mandíbula. ¿Sí, doctor? ¿Tuvo el mismo tamaño desde hace del día de que se inició la enfermedad? No. Cuando comenzó el tumor, comenzó más pequeño, pero llegó a este tamaño y ya se mantiene así durante unos 5 meses. ¿Qué me faltaría consignar en mi examen físico? ¿Qué atraviesa la parótida? El nervio facial. El nervio facial. Por lo tanto, yo tengo que examinar al paciente, pedirle cierre los ojos, silbe usted y poder ver si es que hay parálisis o no, y yo lo consigno en mi historia clínica. En este caso no hay una parálisis facial. Muy bien, hasta ahí estamos bien, sabemos que el paciente probablemente tiene un tumor en parótida, ¿verdad? Eso es, nos imaginemos que hemos tocado al paciente, hemos hecho nuestra presunción diagnóstica. Un tumor de parótida. ¿Qué exámenes le solicitaría yo a este paciente? Una ecografía de partes blandas o una tomografía. Ya. Un PAF. Una Una punción, aguja fina. aspiración Una con biopsia. aguja fina. Ok. ¿Una biopsia con aguja o una biopsia incisión? Video de incisión. No, con aguja primero, Con pero había mencionado que hay una más precisa. Ya. Ok. Muy bien. Ok. Como yo les dije, hacíamos la BAF con guía ecográfica, o sea, tomamos estas dos juntas. Mandamos la orden, hacemos nuestra orden de ecografía y así la orden dice BAF con guía ecográfica. Así es como se tiene que solicitar, ¿ok? Hacemos nuestra orden de ecografía y hacemos nuestra orden para anatomía patológica. Ese es el examen con el cual el paciente va a salir de acá. Si yo tengo un tumor móvil, un tumor que lo estoy delimitando a la hora de hacer mi examen, que mide más o menos unos 3 centímetros, yo le pediría una tomografía a este paciente, le pediría una resonancia. Probablemente no le pediría estos exámenes porque es un tumor que está localizado. Esto es un tumor que lo tengo bien delimitado, bien localizado, no tengo parálisis del nervio facial. Esto es como se suelen presentar los tumores de parótida, a veces se presentan en esta zona, ¿ok? Igual lo que yo le pediría al paciente solo es una BAF con guía ecográfica y de una vez le pediría sus exámenes prequirúrgicos para poder operarlo, ¿ok? Eso es lo que yo haría con este paciente, eso fue lo que hicimos, salió la patología un adenoma pleomorfo y se le hizo una parotidectomía superficial, porque estaba localizado por encima del nervio facial. Ahí vemos el tumor que está bien delimitado y es lo que se hizo la cirugía. Vamos a ver unas fotos, incisión de Blade, y logramos sacar ubicando primero el nervio facial. Muy bien, ¿ahí logran ver algo en esta paciente? Algo que les Sí, llame la doctora. atención. Me parece que hay una doctora. asimetría. ¿Ya? Efectivamente, impresiona que hay una simetría. Aquí ya yo se los he delimitado para que puedan ver en retrospectiva. Es una paciente que, si vemos también, tiene una asimetría facial, tiene un aumento de volumen de la región geniana del lado izquierdo, si lo comparamos con el lado derecho.
Muy bien, es una paciente que tiene una historia de larga data, es una paciente que tiene más o menos 12 años de diagnóstico con un tumor, un adenoma pleomorfo de glándula salival menor, de glándulas de paladar duro, ¿ok? Le hacen una primera biopsia, sale un adenoma pleomorfo, la paciente se desaparece, vuelve después de unos 4 años más o menos, se le vuelve a hacer una biopsia, sigue siendo un adenoma pleomorfo, se vuelve a desaparecer la paciente, vuelve nuevamente en una tercera ocasión, le vuelven a hacer una biopsia, sigue saliendo un adenoma pleomorfo. En ningún momento se ha desdiferenciado, en ningún momento este es un paciente que puede ser un carcinoma hexadenoma pleomorfo, por lo menos hasta las 3 biopsias que tiene. En el 2021, o 20 fue, no, el año pasado fue, la paciente llega con su hermana y ahora dice sí quiere que lo operen, ¿ok? Igual la paciente se desapareció después de haberle hecho los exámenes, ¿ok? Pero ya yo le pregunto, ¿y por qué ahora sí quiere que lo operen? La que hablaba era la hermana, porque ya tiene esta simetría en la cara. No hay una parálisis facial, obviamente está muy lejos del nervio facial, pero ya tiene esta simetría y este aumento de volumen. ¿A este paciente le pido o no una tomografía? Yo creo que sí, doctora. Sí, ¿no? Porque solamente estoy viendo, estoy tocando esa zona que es un tumor blando, es un tumor que no es duro, no es móvil porque no tiene para dónde moverse, no puedo hacer esa evaluación y se le solicita la tomografía. La paciente viene con esta, entonces fue del 2020, miren, por las tomografías, no fue del 2021. La paciente, y como les vuelvo a decir, se le plantea igual tratamiento quirúrgico y desaparece la señora. Bien, tenemos todo este tumor, que sigue siendo, a mi parecer, un adenoma pleomorfo. No se ha convertido en un carcinoma adenoide, en un carcinoma hexadenoma pleomorfo. Doctora, ¿pero por qué usted dice eso? Por las características que tiene. Es un tumor homogéneo, pero más que eso, es un tumor que respeta las estructuras óseas. No las está infiltrando, las está empujando. Un tumor maligno no me hace eso. El tumor maligno carcome, el tumor maligno pues hace una lisis del hueso, del tejido. En cambio, el tumor benigno no hace eso. Que puede tener ahí focos de carcinoma pleomorfo, de carcinoma hexadenoma pleomorfo, podría ser, pero la única manera es sacando todo el tumor, hacer la resección de tumor y mandarlo a patología. El problema de este tumor y por qué no regresó la paciente, por qué se desapareció, es por el tamaño del tumor. Al tener un tumor de varios años, de larga data, este es un tumor que me está llegando, incluso pasando la línea media. Vemos que todo esto es el tumor. Por lo tanto, para hacer la resección, tengo que hacer una resección amplia. Ojo, existe un porcentaje de 25% que esto puede malignizarse, pues tengo que tener consideración también a eso. Pero por el tamaño del tumor, yo le hago una cirugía de infraestructura que tendría que sacar incluso parte del paladar contralateral. Por eso que la cirugía es grande, por eso que probablemente la paciente se volvió a desaparecer. Si dijo, si en 12 años no me ha pasado nada, pues puedo seguir teniendo más años con la lesión sin que pase nada. Pero ya por el tamaño de la lesión, pues corresponde a una cirugía bastante amplia. Entonces, tenemos patologías benignas que por el tamaño, pues la cirugía es amplia y tengo que pensar también en cómo voy a reconstruir esa área. Si yo voy a sacar parte del paladar, pues se le coloca un obturador palatino, que es una prótesis, que eso me va a permitir la impermeabilidad tanto del piso de la fosa nasal como del paladar para que no tenga comunicación con los senos maxilares y el paciente pueda comer sin mayor problema. Vemos, como les digo, es homogéneo y abomba la pared posterior del seno maxilar, más no lo infiltra. Esto, hasta demostrarse lo contrario, para mí sigue siendo un tumor, un adenoma pleomorfo o un tumor benigno. Muy bien. Ahí que vemos, doctores.
Una tumoración en mi cara derecha, doctora, en el ángulo submandibular. Es un tumor también dependiente de la glándula parótida, que aquí en la imagen me puede, entre las dos fotos, yo ya estoy evaluando al paciente, ¿no? Un tumor de más o menos 4 a 5 centímetros de diámetro, consistencia blanda, móvil, localizado en la cola de parótida, no, localizado en la región parotídea infraauricular derecha, que no tiene parálisis facial, ¿ok? Este es un paciente también de época de pandemia, que con el antecedente de un cáncer de colon, tenemos todavía médicos que están haciendo teleconsulta, y uno de ellos me llama por el antecedente que tiene el paciente de poder hacerle un tratamiento, un estudio de BAF con guía ecográfica mediante un adicional. Se le dio el adicional para poder hacerle los exámenes y salió que era un adenoma pleomorfo, porque la otra probabilidad es que el paciente tenga un segundo primario, ya con el antecedente de un cáncer de colon en este caso, pues el paciente tiene indicación quirúrgica y se le tiene que decir, señor, si bien es un adenoma pleomorfo, tiene que operarse porque tiene que operarse, nada que lo voy a pensar, que después no, porque existe mayor riesgo en que esto se convierta en un carcinoma adenoma pleomorfo. El paciente fue sometido a tratamiento quirúrgico, una parotidectomía superficial y fue dado de alta. Aquí vemos el tumor y cómo los pacientes nos permiten el poder tomarnos fotos para poder mostrarles a ustedes. El otro tumor que vemos con alguna frecuencia es el tumor de Warthin. Es un tumor benigno, también llamado cistoadenoma papilar linfomatoso, más conocido como tumor de Warthin. Así es como lo vamos a encontrar. Es el tumor benigno segundo en frecuencia, pero tiene una característica que solo se presenta en la región de la parótida. Yo no voy a encontrar un tumor de Warthin en la glándula submaxilar, no voy a encontrar un tumor de Warthin en una glándula salivar menor dentro de la cavidad oral. Solo es de la parótida. Suelen localizarse en la porción inferior de la glándula, más frecuente en varones, eso sí, esta es una patología de mayor frecuencia en varones que además tienen la característica de ser fumadores. Entonces, eso no quiere decir que un adenoma pleomorfo, que estamos diciendo que es el que se presenta con mayor frecuencia, a mí, tumor de parótida, adenoma pleomorfo, es lo que yo tengo que pensar. Señor, ¿fuma o no fuma? Sí, sí fumo. Igual. Primera posibilidad, adenoma pleomorfo. Segunda posibilidad, tumor de Warthin. ¿Por qué se presenta en pacientes que fuman? Puede presentarse en jóvenes, pueden presentarse en adultos, en ancianos, no tienen una edad característica, se puede presentar unilateral, puede presentarse bilateral, incluso en ambos lados hasta en un 25%, como pueden tener presentación múltiple. Pueden llegar a medir hasta 12 centímetros, pueden llegar a medir varios centímetros porque no producen dolor, no causan molestia y obviamente los pacientes dejan que crezcan. Hay muchos pacientes que tienen terror a los hospitales, hay muchos pacientes que no se acercan al médico porque no tienen pánico. Por lo tanto, ellos pueden dejar que los tumores crezcan. Esto no es una característica que sea del tumor de Warthin, es una característica de muchos tumores porque los pacientes pues presentan temor de acercarse a un hospital o a que sean evaluados por un personal de salud, no necesariamente médico, pero sí un personal de salud. Histológicamente tiene un componente epitelial quístico con células oncocíticas y un estroma linfoide reactivo. El porcentaje de malignización es menor del 1%, pero sí tienen un porcentaje de recurrencia del 2%, que eso es algo que tiene que conocer el paciente. El paciente que va a ser operado de un tumor de Warthin se le tiene que decir, señor, ojo, existe un pequeño porcentaje que esto pueda volver a aparecer. Es muy pequeño, es 2%, pero de todos modos, al existir esa probabilidad, siempre se lo tenemos que decir al paciente, porque de lo contrario, me operaron mal. Negligencia, voy a denunciar al médico. Antes de pasar del tumor de Warthin, en el adenoma pleomorfo, cuando se hace la cirugía, cuando se hace la parotidectomía, tenemos que tener cuidado de no lesionar la cápsula del tumor, porque eso me puede producir una siembra de las células
y puede tener con crecimiento de diferentes tipos de tumores, igual adenomas pleomorfo, en la parótida, y volver a entrar, y volver a entrar, y volver a entrar. Es entrar una primera vez con el tejido indemne, es fácil para nosotros localizar el nervio, pero si tengo que volver a entrar, existe mayor riesgo de lesionar el nervio facial. Por eso que cuando nuestra técnica quirúrgica tiene que ser prolija de sacar la patología, sacar el tumor dentro del contenido de la glándula. No voy a hacer una nodulectomía, no voy a sacar el tumor. Tengo que sacarlo dentro del contenido de la glándula para así disminuir las probabilidades de que se vaya a lesionar esa cápsula y se siembre de células y tenga varios tumores. El otro tumor benigno que nosotros vemos es el oncocitoma, que con mucha menos frecuencia. En los tumores de parótida, los adenomas pleomorfos se los llevan de encuentro. Es un adenoma oncocítico o adenoma oxifílico, es raro, se presenta en menos del 1% de las glándulas salivales, pero tiene la característica que entre la sexta y séptima década de vida. Felizmente se maligniliza muy raro y también es un tumor poco frecuente. En cuanto a la patología maligna, como lo habíamos dicho, tenemos ya diferencias. El carcinoma mucoepidermoide es el que se presenta con mayor frecuencia en la glándula parótida. En el resto de las glándulas podríamos decir que es el carcinoma adenoide quístico. Es más común tanto en adultos como en niños. Se presenta el 25% de todas las neoplasias malignas de las glándulas salivales y el 75% corresponden a los tumores de la parótida. Por eso que es el tumor más frecuente en la glándula parótida. ¿Que se puede presentar en el resto de glándulas? Sí, pero en la parótida es el más frecuente. En el resto de glándulas primero está el carcinoma adenoide quístico. Las glándulas accesorias, especialmente las palatinas, son el segundo lugar de asiento más común. Ahí también las puedo tener. En la glándula submaxilar es el segundo tumor después del carcinoma adenoide quístico, también llamado cistoadenoma carcinoma. Entonces, el tumor de la parótida es más frecuente, el tumor maligno es el carcinoma mucoepidermoide. Y las características que puede tener este carcinoma mucoepidermoide es que me puede dar metástasis a ganglios linfáticos. Si yo hago el diagnóstico por una BAF con guía ecográfica de un carcinoma mucoepidermoide, tengo que palpar ganglios, tengo que buscar ganglios. Si no los palpo, pido una ecografía para que me puedan detectar si es que hay la presencia de ganglios sospechosos de malignidad, sospechosos de metástasis, porque dentro de los pacientes con un criterio oncológico, la primera cirugía siempre es la mandatoria. Por eso que debemos hacer todo nuestro estudio y nuestra planificación para poder brindarle lo mejor al paciente. El carcinoma adenoide quístico es el otro carcinoma frecuente, más de las glándulas salivales submaxilar, sublingual o de las glándulas salivales menores. También llamado cilindroma, es más frecuente en las glándulas submaxilares, 50% en las glándulas salivales menores. Una de las características que tiene este carcinoma adenoide quístico es que me puede comprometer el nervio facial. Este carcinoma adenoide quístico sí tiene afinidad neurofílica. Le puede infiltrar el nervio y puede incluso diseminarse por el nervio. Por eso que cuando nosotros hacemos las cirugías de este carcinoma adenoide quístico, deberíamos sacar la estructura nerviosa más cercana que esté comprometida y enviar a congelación para que nos den un margen de seguridad. Como les había dicho, tiene invasión neural, pero además tiene diseminación hemática. Puedo tener metástasis a distancia, metástasis en pulmón, metástasis en hueso, metástasis en hígado. Esto es un carcinoma mucho más agresivo. El carcinoma adenoide quístico tiene como primera opción de tratamiento la cirugía. ¿Ok? Esa es su primera opción de tratamiento.
Que después de la cirugía yo lo puedo mandar a radioterapia para completar tratamiento, sí. Si el paciente, yo le hago un diagnóstico de un carcinoma adenoide quístico, la primera opción de curación de este paciente, o la opción, no digamos la primera opción, solamente la opción de tratamiento para este paciente, para poder curarlo, es el tratamiento quirúrgico y lo puedo enviar a radioterapia. Si el paciente no tiene chance quirúrgico porque me está comprometiendo la carótida en 360 grados, porque está comprometiendo estructuras vasculares, que básicamente la carótida en este caso, que no puedo ya operar ya a este paciente, pues lo puedo mandar a radioterapia y quimioterapia, pero yo sé que esto es como tratamiento paliativo. El carcinoma adenoide quístico, tratamiento es quirúrgico, si es que quiero darle chance de curación. Después lo mando a radioterapia. Si el paciente no tiene opción quirúrgica, que no voy a sacar toda la enfermedad, pues lo mando a radioterapia y quimioterapia. Puede ser que le hago el diagnóstico al paciente y en su estadiaje tiene ya metástasis pulmonar, pues es un paciente que lo voy a mandar a radioterapia, quimioterapia, porque mi cirugía va a ser muy mutilante, pero si ya tiene la enfermedad a otro lado, pues sabemos que no va a ser ningún beneficio. Este es un paciente, o las fotos de un paciente con un carcinoma adenoide quístico de las glándulas salivales menores, de las glándulas de esta vela lingual que la tenemos en el piso de la boca, este lado derecho, aquí es la glándula sublingual, en esta zona. Estas son glándulas salivales menores. El paciente presenta un aumento de volumen, le hacen una biopsia, encuentran un carcinoma adenoide quístico, le hacen una resección radical del tumor. Solamente tengo estas fotos porque es un paciente operado extrainstitucional que le hicieron la resección radical, le hacen una reconstrucción del piso de boca con un colgajo submentoniano, sacan la piel de la región submentoniana para cubrir esa área de defecto. ¿Y por qué vienen con nosotros? Porque necesitaban la transferencia para radioterapia. Carcinoma adenoide quístico de la glándula del paladar, entre paladar duro y paladar blando. Como yo les vuelvo a decir, este tumor es neurofílico, le gusta diseminarse por ahí, pues es probablemente que con este tamaño de tumor tenga una metástasis cerebral. Tratamiento. ¿Cuándo nosotros vamos a operar y qué tipo de cirugía hacemos? Pues hacemos una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial cuando tenemos un tumor benigno que está localizado por encima del nervio facial. Esto es el tumor y esto que se ve azul es que por el conducto de Stenone se instiló azul de metileno para que nos permita ver mejor el nervio facial. El nervio facial es blanco nacarado, que con ese azul contrasta bastante bien y nos permite visualizar. Lo que nosotros tenemos que hacer es reparar la emergencia del nervio facial. ¿Por dónde sale? Conducto auditivo, 1 centímetro por debajo, la unión del esternocleidomastoideo con el digástrico, con el vientre posterior, 1,5 centímetros por arriba, por ahí debe salir el nervio. Comenzamos a hacer la disección, ubicamos el nervio y comenzamos a sacar todo lo que está por encima del nervio. ¿Qué otro tipo de cirugía hago? Una parotidectomía total con preservación del nervio facial. ¿Cuándo hago eso? Cuando tengo un tumor benigno también, pero que está localizado en el lóbulo profundo. ¿Ok? ¿Qué hago? El tumor está acá, la glándula saco de acá, pero el nervio facial lo movilizo. No lo debo dañar, no lo debo cortar, el paciente me va a quedar con una parálisis. Lo movilizo para poder sacar el lóbulo profundo. ¿Cuándo más hago parotidectomía total con preservación del nervio facial? Cuando tengo un tumor maligno, pero que sin compromiso del nervio facial. Ahí también puedo hacer una parotidectomía total con preservación del nervio facial. En cambio, si tengo un tumor maligno con compromiso del nervio facial, pues hago mi parotidectomía total más nervio.
Lamentablemente, ahí tengo que sacrificar el nervio si es que quiero darle un margen oncológico a estos pacientes. Paciente con tumor de parótida, paciente que se le pide, ya está operado, que se le pide que cierre los ojos, movilice la boca, vemos que no hay una parálisis facial. Paciente con un tumor en la glándula submaxilar, se hacen los reparos anatómicos para no dañar el nervio o la rama marginal del nervio facial en una primera instancia, y al paciente se le pide que sople y vemos que no hay lesión de la rama marginal del nervio facial. Esto es una obstrucción de los conductos de drenaje de la glándula sublingual. Esto es lo que nosotros conocemos como ránula. La ránula es la obstrucción de los conductos de drenaje de la glándula sublingual. Es nombre propio. Yo no voy a encontrar una ránula en otro sitio. Ránula es relacionado a la glándula sublingual. Vemos cómo eleva el piso de la lengua. La paciente tiene dificultad incluso para poder comer, pero por la mecánica que está alterada, y lo que se logra visualizar en la tomografía es todo este contenido mucoso por la obstrucción de la glándula, y comienza a dilatarse y a llenarse de secreciones. ¿Qué hacemos? Este es en el otro lado, es otro paciente, hacemos un corte a nivel de la mucosa para poder drenar y sacar. Lo ideal es sacar toda la glándula, si es que es factible. Se corta la mucosa y se puede ir disecando, pero a veces la mucosa y la membrana del quiste de la glándula está tan pegado que a la hora de cortar la mucosa llegamos de frente al contenido de la glándula, pues lo único que ya no sacamos la glándula y procedemos a la marsupialización. ¿Qué es la marsupialización? La eversión de los bordes para evitar que estos se vuelvan a pegar. Si yo tengo un área cruenta, lo corto, se vuelven a unir, se va a pegar nuevamente. En cambio, yo evierto los bordes, estos se van a unir, pero como no tengo área cruenta, me va a quedar un nuevo conducto de drenaje. Le pongo una gasa unos 3 días y con eso suficiente formé un nuevo conducto y tengo la solución para mi ránula. Esta es la incisión que nosotros hacemos, la incisión de Blair. Estamos viendo un tumor de parótida. Tenemos que tener cuidado de no lesionar el nervio facial. Este es un paciente postoperado, una incisión de Blair extendida a una disección de cuello. Es un paciente con un carcinoma mucoepidermoide que hizo metástasis cervical, por lo tanto hacemos la parotidectomía más la disección de cuello. Vemos cómo la cicatriz se mimetiza, tratamos de seguir las arrugas del cuello en las personas mayores para que así no se vea. En este caso es un carcinoma, un carcinosarcoma, un tumor muy raro de la parótida que compromete piel. Al comprometer piel, pues tenemos que sacar nosotros, dando los márgenes oncológicos, no compromete nervio facial, se hace la parotidectomía con resección de piel y se cubre con un colgajo de pectoral. Este es un paciente con un tumor a nivel de la región parotidia que teníamos que determinar si es que era primario o era secundario. ¿Por qué? Porque tenía el antecedente de un carcinoma epidermoide a nivel de la región de cuero cabelludo. Pero lo que vemos aquí, el paciente presenta una parálisis facial del lado izquierdo con compromiso de piel. Se determinó que era un carcinoma mucoepidermoide con metástasis cervical. Aquí vemos el tumor, no infiltra los músculos. Se le planeó la cirugía, la resección de cuello y la reconstrucción con un colgajo de charretera. Porque como infiltra piel, pues tenemos que darle un margen oncológico y se hace más evidente la parálisis facial que ya la presentaba antes de la cirugía por el compromiso del nervio. Este es un paciente que lo vemos por la emergencia con un trismus. Pero viene, lo que nos llama la atención es las gasas que trae el paciente en el lado izquierdo de la cara. Nuestro chip está determinado para poder decidir si es que es un tumor benigno o es un tumor maligno. Si yo lo veo ahí, lo primero que me llama la atención es el trismus. El paciente no abre bien la boca. Con unas gasas aquí, pues yo estoy pensando que tiene un tumor ahí que lo han cubierto con las gasas y por lo tanto no abre la boca. Si es que fuese así,
yo ya estoy indirectamente pensando que ese paciente ya no tiene chance quirúrgico, como les había dicho, porque comprometen los músculos pterigoideos. Si yo tengo este compromiso por el tumor, que en este caso no lo es, ya no tengo margen oncológico que brindarle al paciente, por lo tanto va a quedar enfermedad, es un paciente que no lo voy a mutilar con la cirugía. Entonces el paciente llega por emergencia, referido de otro hospital, y eso fue lo primero que nos llamó la atención a la ectoscopía. Cuando comenzamos a preguntarle al paciente, señor, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaron los problemas? ¿Cuándo empezó? Tengo 10 días de enfermedad, ok, un tumor maligno que me crezca muy rápido, sí, puede ser, pero en 10 días no es tanto. ¿Y qué pasó antes de esos 10 días? Fui al odontólogo y me sacaron un diente. Entonces ya nuestro criterio cambió. Es un proceso infeccioso, probablemente un absceso, que me produce por dolor la limitación de la apertura bucal, llamada trismus, pero lo que no iba con lo que el paciente contaba eran las gasas, ¿no? Señor, ¿y por qué esas gasas? Porque me lo quisieron drenar y lo intentaron, le habían hecho un corte más o menos a la región geniana y no pudieron sacar pus, por lo tanto lo cubrieron con las gasas. Ok, por lógica, así yo no sea cirujano de cabeza y cuello, pues yo tendría que hacer una incisión acá abajo, porque va a favor de la gravedad, me va a drenar hacia abajo, no me va a drenar hacia arriba. Entonces el paciente, para suerte de él, era un absceso, el cual se sometió a cirugía, a drenaje, control de infección, curaciones diarias, y fue evolucionando favorablemente y salió de alta. Cuando nosotros operamos, tenemos que tener cuidado con el nervio facial. Este es el nervio, y aquí recién lo estamos visualizando. Vamos a comenzar a hacer la disección del lóbulo superficial, si es que el tumor está en el lóbulo superficial. Si no, tendríamos que igual ubicar el nervio y sacar el tumor a través del nervio. Este es el gran auricular. Este es un nervio que nos da la sensibilidad a nivel del pabellón de la oreja. Este es un nervio que ahora lo estamos dejando. Vamos cada vez mejorando nuestras técnicas, pero este nervio, en la medida de lo posible, lo dejamos para que el paciente conserve su sensibilidad, y eso nos demora más o menos 20 minutos a media hora de poder dejar el nervio indemne. Ahí vemos la emergencia del nervio facial. Este es el nervio, el gran auricular, que tiene diferentes ramas, las que van hacia la parótida, así las cortamos, y se le deja un hemovac para poder drenar. En unos 5 días se le retira al paciente. Muy bien, chicos, eso sería entonces todo por hoy. Disculpen ustedes que en la mañana no se pudo hacer la clase, tuve problemas con el internet. Vieron que en la tarde lamentablemente no teníamos luz, felizmente que llegó en cuanto empezamos la clase. Mañana me toca continuar. Me falta, yo veo 4 temas, veo las glándulas salivales, tiroides, cáncer de piel y cáncer de laringe. Así que, no sé, el doctor Quiroz me dijo que mañana él quiere entrar de 8 a 10, le toca cirugía menor, aprovechar en ver algo de lo que nosotros hacemos, y conmigo entraríamos a las 10:30, dependiendo de qué hora termine el doctor, para ir hasta la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Estaría bien? Sí, sí, doctora, está bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, mañana nos vemos más o menos entre las 10:30 a 11 de la mañana, dependiendo de qué hora termina el doctor Quiroz. Estamos nosotros haciendo la clase. ¿Bien? Hasta mañana, que descansen. Gracias, doctora. Gracias, doctora.